lo último. Vamos a tener una oración, así comenzamos con un pensamiento en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estar reunidos a través de la tecnología, podemos encontrarnos, Señor, saludarnos, conversar, ver cómo estamos, pero también, Señor, te damos gracias porque en esta hora podemos abrir tu palabra, buscarte a ti, poder encontrar en la Biblia lo que tienes para nuestra vida. Gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, aunque es uno solo el mensaje llega a cada corazón y se aplica a cada vida en función de lo que cada uno necesita. Entendemos y conocemos el poder de tu palabra, por eso, Señor, queremos en esta hora pedirte que nos guíes, que nos hables y que podamos tener corazones dispuestos y oídos atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Bendice cada hogar que está conectado a través de la red en este momento, bendice cada corazón, Señor, y háblanos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, primero les voy a pedir a los que tengan Biblia y quieran buscar en segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Y antes de leer ahí en segunda Corintios, voy a leer un texto que está en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, que dice: «Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios». Hablando en una profecía, el profeta acerca de un renacimiento del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Dios, y hablando de un renacimiento de la nación, Dios habla y se pregunta y se contesta, ¿no? Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Y ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Sigue el texto, dice: «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si bien el pasaje del profeta Isaías hace mención a Israel y a ese pueblo elegido por Dios, este otro pasaje habla de renacer, habla de un renacimiento y de que ese renacimiento lo da Dios. Y este pasaje habla del creyente, habla de la persona que nace a novedad de vida, que nace a vida eterna, que nace interiormente o renace interiormente, y es que si alguno está en Cristo, si alguno aceptó a Cristo como su Salvador personal, llegó a hacer las paces y a tener las cuentas con Dios en cero, dice, es nueva criatura. ¿Y esto de quién proviene? De Dios, ¿sí? No proviene de ninguna obra humana, de ningún trabajo, de nada, sino que proviene de parte de Dios. Pero el mismo pasaje habla de que nosotros, aquellos que creímos en Cristo, aquellos que conocimos la obra de Dios y lo que puede hacer Dios en la vida de una persona, en el versículo 20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y nosotros rogamos, dice, reconcíliense con Dios. Es el trabajo de un creyente, el trabajo de aquella persona que conoció a Cristo y que fue lleno, que renació a vida nueva, que pudo
como decía Mauricio la vez pasada, no tuvo ese renacimiento interno, se humilló y conoció al Dios de amor, al Dios bueno, al Dios que nos salva. El trabajo es el de llevar el mensaje y acompañar y ayudar a que otras personas se reconcilien con Dios. Es el ministerio que nos dejó Dios. Es un ministerio de ir y llevar el evangelio a otras personas. Ahora, escuchaba y me comentaban al respecto de una cuestión de filosofía griega, ¿sí? Que se llama el método socrático de Sócrates. Por ahí los que han estudiado filosofía pueden comentarme después si está errado o no, pero el que me lo dijo entiendo que sabe mucho de estas cuestiones. Y hay un método que se llama mayéutica o método socrático, que habla de esto de cómo la filosofía, Sócrates lo escribía, decía, la filosofía para que nazca dentro de una persona, no es solamente que alguien te cuente alguna cuestión filosófica, sino que hay que preguntar y repreguntar y contestar y hacerse muchas preguntas, y en eso en esa búsqueda del conocimiento y de repreguntar constantemente, uno decía Sócrates, es como que le va a nacer la filosofía o se va a hacer carne esto de lo que uno puede creer, ¿no? Y después también me decían que esto del método socrático, de la mayéutica, tiene que ver con la Grecia antigua, me contaban, dicen que los bebés cuando nacían, en una época, dice que ni bien nacían, los parteros, las parteras que atendían el parto, dice que metían a los bebés en un fuentón con agua fría. Y en esa bestialidad que hacían, supuestamente era para probar para que sea la supervivencia del más fuerte, que si una criatura no sobrevivía a eso era porque no debía existir, porque iba a ser un flojo, entonces hacían ese trabajo. Y en esta teoría o en este método que planteaba Sócrates, se lo relaciona con esto de meter a la criatura recién nacida al agua fría a ver si sobrevive, en el sentido de probar la resistencia de lo que uno está aprendiendo, leyendo o creyendo, lo que sea. Y esto de probar esa resistencia, mientras me lo contaban, yo pensaba en el Evangelio, ¿no? Pensaba en lo que es el conocimiento de Dios y lo que es la relación con Dios, donde uno puede de algún modo meter en el fuentón de agua fría y probar el Evangelio a ver si esto que nos dicen es cierto o no es cierto. Obviamente los que creímos en Dios y logramos conocer a Dios de forma personal, de algún modo lo hemos probado a Dios. Muchas veces se nos dice, ¿no? A Dios se lo conoce a través de las experiencias. Y son formas en las que uno va probando y comprobando que lo que dice la Biblia es cierto, es real y es palpable y se lo puede uno vivir. Basta con que un creyente se quede sin trabajo y de esa manera se va a dar cuenta que Dios no desampara nunca a sus hijos y que se prueba y se recomprueba que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Y cuántas veces uno puede decir, bueno, yo de algún modo probé a Dios en el buen sentido, porque cuando uno pregunta y se repregunta, que no está mal que uno se genere, que uno tenga dudas. Hay un montón de casos en la Biblia cuando leemos de personas de Dios y de creyentes, de gente que tenía relación con Dios y que dudaron y que preguntaron y que le preguntaban a Dios, y hay casos en el Antiguo Testamento, sí, podemos acordarnos del Bellón cuando le decía
si cae el rocío adentro del vellón, bueno, Dios no te enojes, pero si bueno, Dios nos conoce, ¿no? Y hay que ver con qué espíritu, con qué intención uno mete en el fuentón de agua fría la creencia o lo que uno cree, ¿no? Si es con un sentido de probar porque no creo y entonces le busco la quinta pata al gato, o con un sentido de buscar, probar y comprobar lo que Dios nos quiere enseñar y aceptar también, ¿no? Las enseñanzas que vienen de parte de Dios, que se conocen a través de los que conocen la Biblia y de los que tienen más conocimiento. A veces plantear una pregunta a una persona que tiene conocimiento y que reconocemos que tiene buen conocimiento de parte de Dios respecto de algún tema, si yo lo planteo para discutir, no va a tener ningún tipo de sentido ni ningún beneficio. Ahora, si yo planteo cualquier duda que tengo con un sentido de conocer y de aceptar lo que me dicen los que conocen la palabra y los que estudiaron la palabra y los que tienen más tiempos en el Evangelio y demás, sin duda va a ser para beneficio. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, en un momento escribiéndole a los Gálatas habían tenido un problema, ¿no? Ellos habían creído al Evangelio, habían entendido la obra de Cristo y les había llegado el Evangelio y habían empezado muy bien, y de repente aparecieron unos judíos que empezaron a decirle, bueno, sí, está bien, el Evangelio, Cristo murió, el Evangelio es esto, pero hay que empezar a hacer cosas que tienen que ver con la ley, con cosas que cumplía el pueblo hebreo. Entonces el apóstol Pablo va y ordena las cosas y ordena todas estas cuestiones, y en un momento el apóstol, hablándole a los Gálatas, les dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ahí está de vuelta la figura, ¿no? Del renacimiento, pero quizás ni de la obra de Dios en su poder de renacer a vida nueva, ni de la obra o de la persona que renace, sino en este caso la obra del partero sería, del que acompaña la obra, de ese que, como leíamos ahí en Corintios, está los que ese ministerio que vamos por el mundo diciéndole a la gente reconcíliense con Dios, la obra del partero, ese que acompaña el proceso y el renacimiento. Y el apóstol dice, Gálatas, a ustedes me está pasando que vuelvo a estar en el mismo proceso, ¿no? Vuelvo a sufrir estos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y pensando en esto de pregunta y repregunta y confirmación de lo que es la palabra de Dios, los invito también a los que tengan Biblia que vayamos a leer un pasaje que a mí particularmente me gusta mucho, que está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Muy conocido por muchos, este pasaje es el pasaje que van esos dos de camino a Emaús. Dice Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, dicen los que saben, unos 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si esto es, poquito tiempo había pasado la crucifixión del Señor y la resurrección, y entonces estaba todo el alboroto, ¿sí? Si cabe la expresión. Y dice que sucedió, el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, y acá va la primera pregunta que encontramos en este pasaje, ¿no? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes?
¿Sí? ¿De qué están hablando, muchachos? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están ansiosos? ¿Por qué están en este momento con algún tipo de ansiedad, ¿no? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor vuelve a preguntar, entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces el Señor, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y otra pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En este pasaje el Señor hace varias preguntas, ¿no? Y se van dando la charla y van habiendo respuestas. Y leí muchas veces este pasaje y hoy presté atención a que uno de los primeros mensajes del Evangelio los dio el mismo Señor. Yo cuando pensaba y decía, el primer mensaje del Evangelio para mí lo había dado Pedro, ahí cuando están en el templo y empieza y le dice a los israelitas: no, ustedes, este mismo Jesús, ustedes lo tomaron, lo crucificaron, etcétera, y hay una conversión muy masiva. Sin embargo, el primer mensaje del Evangelio, o uno de los primeros mensajes del Evangelio, los dio el mismo Señor. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. La respuesta del Señor fue increíble, ¿no? Fue perfecta. Los paseó por todo el Antiguo Testamento a estos dos que iban caminando. De vuelta, ¿no? ¿Con qué sentido uno pregunta? ¿Quién responde? Si hay conocimiento o no de las Escrituras. ¿Y con qué sentido recibimos lo que se nos enseña o se nos comenta acerca de Cristo y de la obra de Él por nosotros en la cruz? Y estos dos muchachos le dicen: quédate porque se hace tarde. Primero la frase del Señor, ¿no? Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ojalá que no se le haga tarde a nadie para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Siempre hay tiempo, y es buen momento, y siempre decimos: hoy es el momento para conocer a Cristo. Y estos, si bien tenían algunos conocimientos, el Señor los reprende y les dice: se tardaron un poco, no se dan cuenta de todo lo que estoy haciendo por ustedes. Y les repasó las Escrituras y hubo un conocimiento perfecto. Y la reacción de ellos, ¿no? Que es lo que me gusta de este pasaje a mí, personalmente. Quédate con nosotros.
Quizás alguno esté acompañando el proceso de alguna persona que está comentando y hablando y charlando y hablándole de Cristo, y esté como el apóstol Pablo diciendo, estoy como sufriendo dolores de parto, soy el partero, pero estoy sufriendo los dolores de parto hasta que Cristo sea formado, hasta que entiendas lo que es la obra de Cristo. Y frente a lo que acabamos de escuchar, la respuesta sería, hay que dejar que Dios haga su obra. Primero, la obra la hace Dios, ¿sí? Como leí allí en Isaías. Yo hago dar a luz, no haré nacer, y yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Si bien era del renacimiento de este pueblo terrenal, se aplica a la vida del creyente o de la persona que se acerca a Cristo. Renacimiento personal. Hay que dejar que Dios haga la obra. Hay que poner a prueba lo que uno escucha, con un buen sentido y con un sentido positivo de esto. Y para los que creemos y los que ya hemos conocido a Cristo como Salvador y ya lo pusimos a prueba y nos confirmó que esto es la única realidad que es eterna, bueno, seamos parteros y acompañemos para que Cristo se forme en otras personas. Para terminar, pensaba, le había pedido a Agustín que ponga el coro que dice, este es mi deseo, ¿no? Honrarte a ti, con todo mi ser te adoro, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Es una oración, un cántico de adoración a Dios. Pero dice, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, termina el coro, Dios, haz tu obra en mí. Ojalá que el Señor pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, la obra que nos toca, si es acompañar y seguir llevando su evangelio a otras personas para que lo conozcan y hacer el trabajo del partero. Y bueno, seguiremos haciendo esto porque es lo único eterno. Y si hay alguna persona que todavía no le dejó al Señor que Él haga su obra en su corazón, es un buen momento. No sé si tenemos un minutito, escuchamos la canción y luego terminamos con una oración y después nos saludamos y hacemos como hacemos siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas. Oramos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este día de vida que nos regalas. Señor, gracias porque nos permites
reunirnos, Padre, por este medio que tenemos. Señor, te agradecemos porque tenemos esta posibilidad, Padre. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor, por lo que puede hacer en cada corazón. Señor, te pedimos que sigas obrando en nuestra vida, Padre, en nuestro entendimiento, Padre, que pueda hacer cabida en nuestro corazón, Señor, que podamos tomar también las decisiones respectivas, Padre, a lo que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque tu amor es grande con nosotros, Señor. No podemos medir, Padre, cuánto nos amas, Padre, y todo lo que realmente significa el hecho de que nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Por eso somos agradecidos, Padre, porque algo que sí podemos medir es nuestra vida, Padre, y lo que realmente merecemos, Padre, que dista mucho, Padre, de lo que nos has dado. Por eso te agradecemos, Señor, y queremos en esta noche rogarte que sigas obrando en nosotros, Señor. Dejamos este momento en tus manos, rogándote por aquellas personas que no se han podido conectar, no han podido estar presentes en este momento. Que tú los bendigas, Padre, y también nos bendigas a nosotros en lo que queda de esta semana. Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y leo otro pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, se encuentra, yo se los leo, no lo busqué. Dice que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Dios nos reveló cosas imposibles de pensar o de entender humanamente hablando. Y dice, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, agrego a lo que Huguito habló, una cosa fundamental para aquellos nuevos que se acercan al Evangelio y que escuchan estas palabras. Los que creemos, los que hemos creído, aceptamos por la fe la palabra de Dios, que es verdad. La fe es creer a Dios. Cuando una persona cree a Dios y cree el Evangelio, el Espíritu de Dios empieza a hacer luz con respecto a estas cosas de las que tanto hablamos y de las que decimos que nos han cambiado la vida y tal vez no se entiendan de esa manera. Entonces, acercarse a Dios es por la fe, es creyendo su palabra, y como decía Mauricio y como se ha repetido en los últimos mensajes, es arrepentirse, humillarse, recibir a Cristo, creer en el Evangelio y empezar a crecer creyendo lo que Dios dice en su palabra. Pero el que empezó la obra es Dios, y el que empieza la obra en la mente, en el corazón del creyente nuevo, la va a perfeccionar el mismo Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios hace que uno entienda las cosas del Espíritu de Dios, las cosas espirituales, las cosas de la palabra de Dios, y las crea y las acepte y no las discuta, sino que, como decía Huguito, puede haber dudas, puede haber la tardanza en entender, sí, pero
Dios va a hacer que esto se convierta en realidad, porque va a ir cambiando nuestra mente, va a ir renovando nuestro entendimiento para el conocimiento de su verdad y de su palabra. Tengamos en cuenta esto: los que predicamos sufrimos dolores de parto para que Cristo sea formado en los creyentes. Y ese dolor de parto es el acompañamiento en que se entienda, pero no puede ser una obra humana, porque no se entiende con la cabeza, sino que se entiende por la fe, y la obra la hace el Espíritu de Dios. Por eso predicamos en el nombre del Señor y dejamos en el Espíritu Santo la obra de la madurez espiritual, del desarrollo espiritual. La salvación es instantánea, el que cree es salvo para toda la eternidad. La madurez, el crecimiento es progresivo. Dice la palabra, como el día de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, a todos aquellos, tanto de todo el grupo que nos hace tanto bien vernos y ir escuchando la palabra, lean la palabra, pídanle al Señor que les enseñe de cada pasaje algo de su palabra, y el Espíritu Santo va a ir haciendo la obra lentamente, progresivamente, para que conozcamos a Dios. Y este es el propósito final: conocer y entender al Señor. Y entonces esto es lo que el hombre puede llevarle gloria a Dios, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. El aporte ojalá ayude a entender lo que Huguito nos quiso enseñar y decir, porque la duda es natural y es humana, pero el crecimiento de esa semilla sembrada es una obra divina que la da el Señor. En los más viejos la fue haciendo a través de los años, en los más nuevos la va a hacer en la medida que cada uno entregue su corazón, se disponga a entender y a conocer esta bendición que es la salvación, la vida eterna, la vida en Cristo, que va a traer paz al alma por la seguridad eterna de salvación, por un lado, porque sé que me voy con el Señor cuando pasen todas estas cosas, pero por otro lado, en la confianza diaria de conocer al Señor y de tenerlo como el verdadero pastor de nuestras vidas. Gracias por el tiempo.